Hola, estoy con señor Pau, el abogado, el aparejador que me va a ayudar para el piso. Primeras cosas que hemos dicho que es que todas las ventanas de todo lado son diferentes. Ok, se puede ver del otro lado también. La razón es porque me ha quitado todas las barandillas y muro, las sí, y no estaba un muro, estaba macetas, macetas. pero en duro, jardinería. Jardineras con barandillas. Sí, Correcto. entonces ha quitado todo. Fernando ha encontrado un papel, un permiso de 32 años que dicen que se acaba la barandilla ahí a la 183 porque aquí había. Se ve sobre Correcto, las fotos. correcto. Y Sí. quiero ver en caso que dicen que tiene una razón de tener la terraza de regreso. Hay ninguna razón. Te explico por qué. Porque aquí se ve bien que no hay posibilidad de comunicación entre aquí y aquí. Correcto. Y aquí tú ves la misma cosa arriba, Sí, se ve mejor de abajo. de las Que, ventanas, mismo caso. hay 4 tipos diferentes sobre 5 pisos. Cuidado de no caer. Tranquilo. Además, este tipo de suelo, según el documento que hemos encontrado, es el mismo tipo de suelo que este. Sí, antes, pero Antiguamente. hace 32, más de 32 Sí. años que existen. Correcto. Le ha roto, algunas están roto Sí, algunas baldosas. baldosas, sí, y manchas que no salen. Sí. Y aquí es nuevo, Sí, hay ¿tú gente ves? que ha hecho cristaleras y otros no. Ahí se ha Sí, caído una. sí, Correcto. y me ha roto el cristal aquí. Sí. Ahora, rayas. Caído sobre. Aquí no se ve Pero- bien. Ok, ahora Fernando me dice que no es lógico, pero yo pienso que sí. Lo siento, Fernando, que no estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿por qué? Me ha quitado, había aquí una pared Correcto. y la pared le ha quitado. Y Fernando ha encontrado un texto, no sé cómo se dice, Documento, sí. un documento que dice que todas las terrazas al mismo nivel pertenecen al piso. Entonces, si me ha quitado la pared, todo esto me pertenece ya. No sé si es lógico o no. Él dice, si yo sé leer, entonces le he visto. Ok, todo esto le ha matado. Al quitar la pared han dejado los cables en mal Sí, estado. sí, y pulsó de regreso esto, pero tú ves que todas las protecciones Sí, han desaparecido correcto. y hay 3 o 4 que no funcionan más. Correcto. ¿Ok? Aquí, una otra cosa que no sé si es legal de tener en verano, yo veo, ¿cómo se dice? Niños que play Juegan aquí. con balón o ¿cómo se dice? Sí, Un balón. pelota, balón. Sí, aquí y es muy, Claro, muy sí. peligroso porque no hay barandilla. No, aquí no se, sin barandilla no se puede acceder aquí. Sí, y aquí es nada, entonces los niños pasan, eh, porque ahora he visto gente sobre mi terraza que pasé por aquí.
Aquí, tú ves si tú puedes constatar, se dice constatar, que no hay ningún acceso sobre esta terraza, el único es de mi piso. Entonces, si yo leo bien, ahora si no pone de regreso la pared, todo esto es mi propiedad. Es loco, pero es loco también las cosas que quiere hacerme. Que no me ha dicho nada desde que he comprado el piso. He preguntado para todos los obreros que hemos hecho si necesita pruebas. Se dice pruebas, ¿eh? Los instaladores pueden, ¿cómo se dice? Sí, No sé. hacer pruebas de servicio Sí, para ver que sí. funcionan o que no. Correcto. Sí. Y la televisión no funciona más porque ha cortado el hilo, La antena. la antena, ¿tú ves? Es aquí y no baja más. Antes había Sí, un cable. un cable y nunca ha hecho nada. Y este es mi ¿cómo se dice? Parabólica, la antena. parabólica. Antena para- Y la parabólica no funciona bien en algún sitio porque ha roto también algunos hilos. Ouais. Hay solamente 2 televisiones que funcionan y había 5, ¿no? Tú ves. T'en vas? Dis bonjour à Fernando. Bonjour Fernando. Je Ok. reviens après. Ahora, desde aquí se ve mejor. Cuando he comprado el piso, había acceso de todo lado. Correcto. Ahora, todo es privado. Sí, del hotel que han puesto vallas y barreras en Sí. las diferentes Y salidas. antes, yo bajo, me voy a bajar contigo para ver. Antes bajamos y salimos a través aquí A través. a la playa. Correcto. Ahora, Hay que dar una vuelta a la manzana. de las 2 calles públicas Correcto. y no puede pasar a Correcto. través. Sí, esto es Entonces, y esto no es lo que podemos... lo que yo voy a revisar en el ayuntamiento cuando me llamen para ver el expediente. Sí. Que yo ya lo he pedido y esto veremos si lo han bloqueado en el Sí. proyecto o no. Y he hablado con el señor, el dueño de este... Sí, de ese restaurante. que me ha dicho que es escrito que él tiene el ha alquilado la terraza Correcto. sobre a ellos. Al hotel, Entonces, sí. pero es una parte privada, común. Sí, correcto. Entonces, en caso que quiere molestar a mí, vamos a decir, tú debes hacer la misma cosa al hotel también, que ha tomado todo. ¿Tú ves? No sé si no sé si va a quedar cerrado o no, pero no estaba cerrado. Cada año que yo vengo hay más. Hay más terrazas, más Sí, espacios sí. cerrados. Correcto. Ahora, Sí, esto lo veremos en el proyecto. ok. Antes yo bajo por aquí de mi piso porque es más cerca. Hay 2 ascensores y podemos tomar la escalera, será más rápido. Y un amigo yo, me voy a explicarte, ha quedado más de 2 horas bloqueado fuera. Me voy a explicarte. Aquí, antes teníamos, ¿cómo se dice? Aquí ha cambiado, voy a mostrarte, aquí ha cambiado la cerradura. Entonces, ve, ¿tú ves? Y no ha dado de regreso la llave. Entonces no podemos entrar por aquí. Y para mí, para subir, antes yo paso por aquí, que no puedo porque hay Las vallas. así. Y
Esto más foto, ok. Y ahora, si no tenemos, si no estamos, ¿cómo se dice? Si salimos por aquí, ha quitado, ha dejado abierto esta vez. Porque entonces podemos ir. Vale. Attends, un momento me voy a ver si se abre de fuera. Sí, se abre, entonces podemos ir. Ok, antes estaba cerrado, no sé por qué no es. Entonces, antes yo paso por aquí para ir a la piscina y para ir A la playa. a la al playa. paseo. Ok, ahora una buena idea de no cerrar aquí, porque antes, cuando llegamos aquí, ahora, porque antes no existe esto. La bahía que nos deja Sí. ir por vuestro camino. Voilà. Y ahora, entonces, no puedo ir a la playa. Exacto. Ok, ahora podemos subir por aquí para ver. Aquí toda esta parte no puede acceder. ¿Tú ves cómo es? Sí, sí. Y este es, no hay mantenimiento y este es parte pública sobre los planos. No sé cómo es posible de quitar todo como ha hecho el hotel. Entonces, cuando aquí, tú ves cómo es, cuando aquí las barreras se ve, tú ves, hace barandilla y ha estropeado la barandilla al 183 porque había en mi piso. Y se ve bien con las macetas. Ahora me ha quitado todo cuando no fue aquí, me ha quitado todo para hacer la fachada. Aquí ve cómo es. No podemos acceder de ningún lado a la playa. No sé si es normal o no. Hay que ver el proyecto. Sí, Si lo ha cedido, si la comunidad lo ha cedido, no lo ha He cedido. hablado con mucha gente que vive aquí, que tiene pequeño Sí. piso y que me ha dicho que no es normal y que cada año quita más. Más espacios. Sí. Aquí, por ejemplo, aquí es un vecino, ve cómo es. ¿Ah? Parece un inmueble abandonado. Ok. Aquí, de cada lado ve cómo es para proteger los... Y aquí no sé cuál ha abierto pared para hacer... Cuidado, cuidado, que aquí puede caer algo, ¿eh? Está haciendo obras. Sí, me voy a ir un poco más lejos. Así es aquí. Aquí que se cae. Está haciendo obras, sí, sí. No es el obra, es esto. Ah, vale. Sí, 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 que igual han quitado. Quiero mostrarte... vamos a ir a... Están picando, no hace que caiga algo. ¿Eh? Están picando y no hace que caiga algo. Vamos a no pasar por aquí, por allí. Sí, pero ¿quieres mostrarte? Ah, sí, por aquí, sí, ok. Tiene razón. Ok, aquí ha abierto las paredes comunidad para hacer cosas. ¿Tú ves? Antes todo esto estaba cerrado y ahora no está. No me recuerda porque nunca fue aquí. Si antes podemos salir por aquí también o no. No me recuerda. ¿Me recuerdo o me recuerda? Aquí antes podemos salir por aquí
o ir directamente a la piscina o a la playa por aquí. Ahora ha cerrado todo. De este lado. Y también hay una otra entrada allí. Como te he dicho, de todo lado los aseos están cerrados, no sé si es normal. Al primer piso también. No parece un piso de lujo como esto, ¿eh? Y aquí la segunda salida estaba aquí. Desde aquí podemos ir a la calle o podemos ir a la piscina del otro lado. Y ahora, misma cosa, ha cerrado todo. Hace 2 años no estaba. Okay. Y quiero explicar que antes no había ningún problema con mi terraza desde que he comprado el piso. Pero como ellos quieren hacer trabajo, aquí es cerrado también. Como quiere hacer trabajo, entonces cuando no fue aquí, me ha quitado todo para hacer la reparación del agua de los locales. Y no, el máximo de la fachada. Ha pintado las fachadas. Y estaba todo vacío. Había nada. Había una pizzería con un toldo y nada más para afuera. Aquí antes yo bajo y yo salí por aquí. Correcto. Tenemos suerte que es abierto, porque antes no estaba. Por favor. Ok, ahora podemos ir por aquí. ¿Ves que no podemos entrar más por aquí, que es mucho más cerca para mí? Correcto. Y para ir a la playa no hay ningún otro sitio Que ir por el exterior. por el exterior, para este calle o del otro lado. Hay 2 calles. ¿Tú ves Sí. qué necesito hacer? Y me voy a mostrarte de fuera cómo estaba antes. Claro. Que no estigui tan tapat, és una pena. Nunca he hecho esto para ir al mar. Pero antes tenías acceso directo desde vuestro edificio y ya os obligan a salir a la calle Sí. para... Y tengo buenas relaciones con el dueño de este restaurante. Mi mujer le gusta, pero todo no podemos pasar más. Antes yo bajo, yo pasé el corredor y yo salí por aquí. Ahora finito, porque hay barras y, ¿ves? Antes todo no estaba. Ha subido el suelo de todo esto hasta la... Esta escalera no existía antes. No había escalera. La escalera era un muro. Sí, es posible que hay tres marchas, se dice. Escalones. Escalones de hormigón. Sí.
ahora ha subido todo esto, no estaba. Sí, está más elevado el pavimento. Sí, sí, para hacer la misma cosa. Todo esto es nuevo y todo esto no existaba. Yo pienso que, de recuerda, había barras como esto, pero podemos salir. Sí, sí, Aquí. había acceso para poder salir por ahí. Sí, aquí ahora yo puedo entrar, pero no puedo pasar. Sí, entiendo. Sí, sí, sí. Muy bien. Ok, y quiero mostrarte arriba. Desde allí debemos andar hasta Sí, hasta la otra calle, calle. principal. Tú ves que no se puede pasar. Correcto, correcto. Ah, y aquí se ve todas las ventanas diferentes. Sí, que la gente ha ido poniendo sus tipos de... Sí. Aquí hay 4 corraderas, hay 2 corraderas, hay de plástico, hay de madera, hay de todo. Ok. Y esta caseta de aquí no existía. Estaba abierto. No sé si va a quedar, si ahora va a cerrar todo. Aquel otro. Los dos eran... Y aquel también estaba. No había aquel nada. No existía. No existaba. Perfecto. Ok, vamos a andar hasta el otro lado. Sí, sí, sí. Antes mi piso está aquí, arriba. Correcto. Yo bajo, yo salí por aquí Claro. y fue al mar. Sí, 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 sí. Aquí ha hecho un Folly Beach Club que, ok, por el momento, tú ves, había una separación con el otro inmueble. Correcto. Y me ha dicho, aquí se ve donde ha abierto las paredes. Sí, 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 es lo que hemos visto antes. Ah, ok. Y, Mira, aquí hay un problema del muro, que se está cayendo este muro. sí, y ahora... Claro, ¿quién es responsable de este muro? ¿La comunidad o el hotel? Sí, sí, es Pues siempre si la si misma aquí pasa cosa. algo, mira, esto si se Sí, cae, sí, ve. si esto se cae, ¿quién, Sí. quién es responsable? Y ahora, yo sé, tú ves, aquí es el Folly Beach Club. Sí. Entonces, me ha dicho los obreros aquí que va a quitar la pared. Va a unir las dos Sí, sitios. entonces es comunitaria también. Esto es otra finca que no es Otra es finca. otro número que no tiene Sí, nada que ver con nosotros. absolutamente. Y había una separación. Sí, no, ahora mismo todavía no lo han hecho. Cuando lo hagan se podrá Sí. indicar. Ouais, Arreglando. sí. Y aquí es la única manera de subir a mi piso con la otra calle. Hay que dar otra vuelta, correcto. Sí, Tienen que sacar, me tienen que llamar para ir a verlos. Estoy pendiente. Enseguida que me lleguen, Oui. que me llamen, yo iré a verlos y ya podremos ir definiendo. Porque hay un proyecto que he encontrado en 2013 que es referente a terrazas y piscinas. Ahí veremos toda la información de Sí. lo que han pedido, cómo lo han aquí pedido. tú ves que necesito hacer para ir Sí, 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 a mi sí. piso. Sí, una vuelta muy larga, cuando antes se podía salir y entrar directamente. Absolutamente. Y aquí empieza el piso. Aquí Aquí empieza la finca de la ustedes. finca, sí. Correcto. Ok, y vamos a ver las dos entradas que no podemos usar ya. Aquí está la primera. Que ya que hemos hecho la foto por el otro lado. Sí, del otro lado. Correcto. Y debemos andar hasta la entrada principal.
que es muy, muy, muy no sucio, que es abandonado. Sí, parece abandonada de fuera. Importante, a lo mejor también, para comentar con abogado, que aquí no tenemos acceso para personas con minusvalía. Si Sí, no tuviese- del otro lado. Hay se un puede poco. ahora. Sí. En invierno también, sí, hay espacio. Del otro lado, Para tú llegar vas hasta tú aquí, vas- puede llegar hasta aquí por una rampa, sí. Sí. Vale, entonces no. Porque si no sería un túnel. Sí, es muy pequeño y debemos buscarla, pero ve cómo es. Sí, esta es la entrada de ahora. Sí, es la entrada principal. Y nos han parado. Y que tapado aquí la entrada está- a la playa. Sí, tapado también. Este puerta no funciona, pero este no me molesta porque tengo una otra. Y aquí es la rampa. Yo no tengo claro que cumpla normativa, pero bueno. Sí, es muy, muy estrecho para... Pendiente. Sí. Creo que lo mira. Y ellos deben venir aquí, ir... ¿Y luego desde dónde pueden venir? Hay más sí, rampas por allí. sí, no, pero Para llegar debemos ir hasta lejos. No, es que claro, esto es un punto importante para poder... Sí, tú ves aquí, Claro, tienes que ir por aquí. sí, Bueno, sí. debe ir allí Sí, y después allí. sí. Aquí hay que ver, este ancho tiene que tener un mínimo que no... Sí, hay- yo estoy habría que seguro ver. que no es suficiente Pero aquí. Hay que mirar esto, más o menos está justo, porque normalmente creo Right. que son 80, 90, puede ser que sí. Lo que pasa es que otra cosa es que la pendiente tenga que ser... Muy, muy importante, ¿eh? Sabe, mira, esto no, por ahora no es un problema. Ok, ahora me voy. Alors, es 1884 para ti. Sí, antes he En venido. caso, Sí. sí. Antes he entrado, sí. Ok. Aquí ascensor es siempre escrito no usar y aquí asesor en mantenimiento. Es muy fácil de estar, pero va a durar como esto meses. Sí. Sí, solamente Está este. cerrado todo el invierno y solo Sí. queda uno abierto. Muy bien. Aquí está este. Sí. Vamos al primero. No sé si va a usar todos los cosas que te he dicho. Con Fernando Pero, decidiremos el mismo Voilà. programa. Una vez que yo vea la información del ayuntamiento, con Fernando veremos a ver Voilà. por dónde. Ok, antes aquí está mi entrada. ¿Eh? Sí. Aquí la entrada y aquí hay nadie. ¿Por qué? No me molesta esto. Pero aquí, Antes por aquí se podía pasar. sí. No había puerta. No, y la piscina estaba ahora. Había puerta, pero está. Puerta Cuando abierta. llegó. Había puerta que los vecinos podían pasar de invierno. Sí. Ahora no podemos ir. ¿Tú ves? Entonces, no puede ir a todo este nivel. Ah, sí. Oh, Pues sí. es nuevo. Hay probablemente alguien que trabaja así, los obreros que hemos visto. Pero normalmente es... Sí, no, pero bueno, aunque uno pueda salir por aquí, luego no puede salir a la No, calle. de todas maneras no puedo salir. Y no puedo ir a la piscina también. Y esto Está bloqueada, las salidas al exterior están bloqueadas. está bloqueada. Y para bajar también. Ok, y aquí también hay aseos. No sé si es... No, esto es un cuarto de maleta. no, es aseos. Sí, no, aseo, maletas, cuartos, se ve que tienen varias cosas. Sí. Y aquí me voy a mostrarte la última cosa, que es aquí. Son las puertas originales. Sí. Y cuando el hotel Coge apartamentos. sí, hace este tipo de puerta, entonces la comunitaria
el presidente de la comunitaria me ha dicho, ok, tú puedes cambiar también tu puerta, porque he pedido las puertas. Entonces, correcto, aquí hay dos viejos, Sí, aquí sí, cuando está el... hay uno Cuando tienen viejos el y uno del cerradero hotel. con tarjetas son del hotel. Sí. Está claro, está muy claro. Aquí hay uno del hotel Y y uno de uno un- privada que ha cambiado. Cambiado. ¿Ok? Aquí. Y este es solamente mi nivel. Aquí Sí. hay un otro que ha cambiado. Sí, sí. Y en todas las plantas hay apartamentos del hotel y apartamentos Sí, privados. Mezclan sí. por todas las plantas. Sí. Y aquí hay una puerta del hotel Sí. y una puerta Particular. mismo tipo que yo. Correcto, Aquí es mi puerta correcto. y todo esto es todo del hotel. Sí. Ok. Muy bien.